Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Nacer de nuevo en Cristo por el Espíritu Santo para Dios. Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, bienaventurados son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto de justicia con perseverancia, honrando siempre a Dios. Escrito está en el Evangelio de San Lucas capítulo 7, verso 30. Los intérpretes de la ley y los fariseos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Escucha muy bien porque precisamente aquí empieza la muerte espiritual y la necesidad de nacer de nuevo. Dice aquí el Evangelio de San Lucas que los intérpretes de la ley, o sea, los que explican el Evangelio, y los fariseos desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo. Mira, los fariseos es una de tantas sectas que hay en el mundo y que supuestamente enseñan las Sagradas Escrituras porque la entienden y asimismo la explican. Pero escúchalo bien, sectas. O sea que más que verdaderamente expliquen la palabra de Dios, cometen herejías contra Dios. Y dice que ellos desecharon, o sea, menospreciaron los designios de Dios, los planes y los propósitos que Dios tenía para con ellos mismos. ¿Cuáles son esos planes y esos propósitos? Lo que nosotros oímos en el primer mensaje. Dios siempre ha querido conformar con cada persona en el mundo una familia celestial, pero se pierde precisamente porque menosprecian los designios de Dios al renunciar a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a la obra de Dios. Por ejemplo, los fariseos no se hicieron bautizar por Juan, rechazando las determinaciones de Dios, porque en el nuevo nacimiento se necesita de bautismo. Mira, nosotros debemos de tener un nuevo bautismo que en la edad ya adulta nos compromete con Dios a tener nuestra conciencia bien en el bien y a través de ella tratar de en lo máximo ser fieles con Dios por toda obediencia, por todo buen testimonio. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 8, verso 8, 9 y 36. Justas son todas las razones de mi boca, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los sabios. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Tremendo. Mira lo que nos habla Dios aquí a través del rey Salomón. Dice: justas son todas las razones de la boca del Señor, porque en esas razones hay justicia, hay rectitud. Todas ellas son rectas al que entiende. Mira, por algo Dios nos dio un espíritu racional para que le entendamos sus mandamientos, para que le entendamos su perfección, su santidad, su justicia, su rectitud. Dice: irrazonables a los sabios, mira, mas el que peca contra mí, acuérdate que Dios siempre será el juez soberano de la tierra y Él es la ley. Dice: mas el que peca contra mí, quebrantando la ley, defrauda su alma, o sea, engaña en una mala voluntad
su alma, porque está en un mal deseo, está en una mala pasión, está en un mal placer. Y dice que todos los que aborrecen a Dios aman la muerte. No solamente la muerte espiritual, sino que finalmente van a ser destituidos del reino de los cielos. Tremendo. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 16. Si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Mira, este es bien importante aquí, nos habla el apóstol Pablo. Dice que si nos sometemos a alguien para obedecerle, o sea, si nos ponemos bajo el dominio de alguien o de algo, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. O sea, en este caso que es el pecado, mucha gente está esclava de las pasiones, de los vicios, de los placeres, de los malos deseos de la carne. Y por eso dice, sea del pecado para muerte, para un espíritu sometido a la concupiscencia de la carne, o sea, de la obediencia a Dios para justicia. Entonces, entre todas las cosas es mejor someternos a Dios, porque si nos sometemos a Dios, en todo lo que hagamos por obediencia a Él, vamos a obrar justicia. Mira qué tan importante es. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 34 y 35. Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Mira, aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo. Y bien claro, porque Él es la luz. Dice aquí la palabra que Jesús dijo. De cierto os digo. O sea, es una verdad absoluta lo que Él menciona aquí. Y dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el que hace pecado es sometido por el pecado. Y allí que la gente del mundo pues viven sometidos a los malos deseos de la carne, a las pasiones y a los placeres. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, el pecador, Dios no lo cuenta en el reino de los cielos, mira. El Hijo sí queda para siempre. ¿Quién es el Hijo? El que participa del carácter de Dios, el que participa de un espíritu racional por obra de razón y justicia. Dice el Señor que ese sí queda para siempre. Mira lo importante que es entender las Sagradas Escrituras. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 23. Porque en prisión de maldad y en hiel de amargura veo que estás. Mira, dice aquí el apóstol Pablo a un hombre que ejercía la magia. Dice, porque en prisión de maldad, o sea, retenido estás en tus malas obras. O sea, eres esclavo, tu espíritu está sometido a la maldad de tus hechos. Dice, y en hiel de amargura veo que estás. ¿Qué quiere decir? Esas personas que están sometidos a la maldad normalmente son personas coléricas, disgustadas, debido a tanta adversidad que trae la obra del pecado. Entonces en el mundo, por eso es que hay violencia, por eso es que hay tanta maldad, porque las personas son coléricas, viven disgustadas, debido a la adversidad a causa del mismo pecado. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 5, del verso 12 al 14, 22, 23 y 11. A los que me enseñaban no incliné mi oído, no oí la voz de los que me instruían, y mi corazón menospreció la reprensión. Cómo aborrecí el consejo. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado.
Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura y gimirá al final cuando se consuma su carne y su cuerpo. Tremendo, mira. Por eso es importante que estudiemos la palabra y le pidamos cada día revelación al Espíritu Santo. Entre más entendidos seamos en la palabra, más fácil se nos va a hacer la vida cristiana. Dice aquí el rey Salomón en el libro de los Proverbios, una persona que pues finalmente, debido a las consecuencias de su pecado, pues él reconoce todos los errores que cometió en su vida. Y mira cómo empieza hablando, dice: a los que me enseñaban no incliné mi oído, no oí la voz de los que me instruían. Mira. Y mi corazón menospreció la reprensión. Cómo aborrecí el consejo. Y por todo esto que esta persona hizo con su vida, dice: casi en todo mal he estado. Porque realmente lo que nos libra del mal es la enseñanza, es la instrucción, es la reprensión, es el consejo de Dios a través de la Escritura. Pero esta persona, como no tenía nada de estas cosas, entonces dice, él mismo reconoce, mira, dice: casi en todo mal he estado en medio de la sociedad. Y no solamente en medio de la sociedad, también dice, y en medio de la congregación, porque hay cristianos que van a la iglesia, pero realmente no prestan atención a lo que se les está hablando, a lo que el Espíritu Santo les está diciendo en ese momento. Y pues finalmente reciben las consecuencias del pecado. Dice aquí, prenderán al impío sus propias iniquidades, o sea, privarán de libertad al que no tiene piedad para con su prójimo sus propias maldades e injusticias, porque va a ser esclavo de ellas mismas. Y retenido, dice, prisionero será con las cuerdas de su pecado, con ataduras de su pecado. Mira, es prisionero, es esclavo, es sometido en el espíritu. Y allí que Dios hable de muerte espiritual, porque más que haya raciocinio en las obras del mundo, hay es maldad. Ya está esclavo, está sometido a los malos deseos, a las pasiones, a los placeres. Dice, él morirá en el espíritu por falta de corrección. Es una persona que no se dejó corregir por el consejo del Señor, ni por la enseñanza, ni por la instrucción, ni por la reprensión. Y dice la palabra que errará por lo inmenso de su locura, porque es una persona insensata. Esas son las clases de personas que hay en el mundo. Mira, dice, y gimirá al final expresará dolor de haber sido rebelde contra Dios, cuando se consuma su carne y su cuerpo, o sea, cuando se destruya su carne y su cuerpo. De allí que estas personas sufran muchas enfermedades, muchos males, mucha adversidad. Y de la vanidad que tuvieron en el mundo, ¿de qué les sirvió? De nada. Se llenaron de vanagloria, hicieron ser por ellos mismos y no le dieron la oportunidad a Dios. El Señor te siga llenando de mucha gracia y de mucha revelación. Amén, amén y amén.